Bueno, vamos a hablar del periodo Urquiza, parte 1, dos estados separados. Bien, ¿en qué coinciden las distintas facciones políticas? Coincidían en que después de Rosas había que ponerse de acuerdo y organizar el país de una manera definitiva, sacar una constitución, ver qué tipo de gobierno se iba a imponer y empezar a pensar en un estado ya unido. La cuestión era que si bien estaban de acuerdo en eso, cada uno lo veía a la hora de dirigir de una manera diferente. Después del triunfo de Caseros, se juntan en San Nicolás, que se logra un acuerdo muy importante. En este acuerdo se reúnen todos los gobernadores de provincia, que no eran tantas provincias como conocemos hoy, y lo que deciden, se acuerdan en esto, un Estado federal, es decir, hasta que salga se ponen de acuerdo en que tienen que sacar una constitución, que hasta que salga la constitución, el hombre más poderoso del país va a ser Urquiza, dándole un cargo de director provisorio y le dan un montón de poderes que ni siquiera Rosas había tenido, porque no olvidemos que Rosas, más allá del poder que tenía, era un gobernador más, era un gobernador de provincia. Urquiza se pone el cargo de director provisorio de toda la Argentina, le dan un montón de poderes. Y además él da el visto bueno para ver quién va a ser el futuro gobernador de Buenos Aires. No olvidemos que al caer Rosas, Buenos Aires queda sin un gobernador. Con lo cual no es elegido por los propios porteños, que no lo querían a Rosas, pero tampoco querían que Urquiza definiera. Y Urquiza elige un hombre de su confianza, cosa que cae muy mal en Buenos Aires. Bueno, esto preocupaba a los porteños porque el miedo de los porteños era perder la hegemonía que tenían sobre el puerto, el famoso puerto que les dejaba un montón de guita, y no querían un sistema afuera, ellos querían tener ellos el control. Bien, estas resoluciones que se ponen de acuerdo en el Pacto de San Nicolás no caen bien a Buenos Aires. Por eso que el 11 de septiembre de 1852 se termina separando. Empezamos a partir de este momento la historia de dos estados que, si bien forman la Argentina, van por separado. Bien, ¿cómo es la situación de cada provincia? Muy simple, vamos a explicar. Buenos Aires muy bien económicamente, muy bien, tenía el puerto de hecho, y manejaba las relaciones comerciales de libre cambio con Gran Bretaña en forma directa, cosa que las provincias muy mal. Sacando alguna que otra provincia que se podía autoabastecer con la cuestión del campo, la mayoría de las provincias estaban en una economía muy limitada. Necesitaban de ese puerto, de esa aduana. Políticamente va a ser un Estado federal, el de la Confederación Argentina. En cambio, Buenos Aires, un sistema más bien centralizado, al viejo estilo unitario, y esa es más o menos la situación de cada uno, en general. Mientras tanto, mientras están estos dos estados separados, la Confederación Argentina dicta la Constitución, nuestra Constitución, que es la que nosotros conocemos, es la base, con algunas reformas que tuvo, es prácticamente la misma que tenemos de 1853. Sancionada en mayo de ese año, se utilizaron como fuentes, es decir, en qué libros se basaron: en la Constitución de Estados Unidos, en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa, o sea, ahí se nota la influencia que veníamos hablando a principio de año, y yo nombré la clase pasada a Alberdi. Bien, el libro Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional. Ese libro es clave, van a ser algunas de las fuentes. Pueden encontrar en algún otro autor que hay otras fuentes, pero diría yo que son las tres más importantes. Bien. ¿Qué tipo de gobierno se estableció? Artículo 1, sistema representativo, republicano y federal. Lo federal ya lo sabemos, que las provincias mantengan un poco de autonomía, que tengan un poco de libertad a la hora de definir algunas cuestiones. Republicano, división de poderes y que el pueblo es el soberano. Y representativo, que gobierna el pueblo a través de los representantes que el pueblo mismo elige.
Así de sencillo. Bien. ¿Qué otras cosas se estableció? Un sistema presidencialista, es decir, que si bien tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo, además del judicial, pero siempre se habla del ejecutivo y el legislativo como cuál de los dos es el que tiene más peso. En el caso de América en general siempre se le da más peso al presidente que al legislativo. Eso es más de Europa, lo darle más peso al legislativo. También se define que el presidente puede intervenir en las provincias en caso de ser necesario y declarar el estado de sitio en caso de algún conflicto importante. Los poderes se dividen en tres: legislativo, judicial y ejecutivo. Y en esto que decíamos hace un rato, se le reconoce a las provincias esta autonomía. ¿Qué es la intervención federal? Es la posibilidad que tiene el presidente de intervenir en una provincia en caso de alguna conmoción interna o externa. Si hay algún conflicto, el presidente interviene, saca al gobernador presente y designa un gobernador de su confianza, aunque no sea la provincia, no es necesario que haya nacido en la provincia, hasta que las cosas se normalicen. Bien, terminamos acá.